clásico, ¿no? De cómo somos leales a ciertas enfermedades, cómo somos leales a ciertos síntomas, cómo somos leales también, o más bien hay una parte nuestra a la que le acomoda ser víctima. No suena bonito, no suena muy decoroso, pero es simplemente. Y tiene que ver con la parte de nuestra herida. Ya hay una herida individual, hay una herida ancestral, hay una herida colectiva, incluso como humanidad, y por ende estamos siempre resonando como en algunos conflictos. Hay enfermedades, les mencionaba la semana pasada, que tienen una alta carga ancestral, como enfermedades congénitas, hereditarias, pero hay otras enfermedades que quizás no vienen con nosotros desde el nacimiento, sino que el gen está como latente y se detonan a una determinada edad, si es que no hacemos los cambios necesarios. Entonces, puede ser que en una familia haya mucha hipertensión, haya mucha diabetes, haya muchos problemas al corazón, haya mucho cáncer, pero no es obligatorio que nosotros tengamos que cargar con eso, ¿ya? Porque también está esa sensación de que si a todas las mujeres de mi familia le ha pasado, o todos los hombres han muerto de un ataque al corazón, que hay como una lealtad y un sentido de pertenencia que puede ser como mal entendido, porque si son todos y yo quiero formar parte de la familia, entonces también tengo que ser yo. Y eso también aplica, por ejemplo, para accidentes, para abusos, para situaciones críticas, como que de repente el relato familiar está identificado con mucho dolor y ese mucho dolor puede hacer que nos sintamos como obligados a pasar por ciertos hitos o por ciertos como eventos. Pero hoy día en particular vamos a hablar de la enfermedad, porque es como una de las lealtades más mi computador, pero estoy aquí y sigo aquí. Prefiero hablar desde acá porque mientras resuelvo este problema, como que la pantalla murió, pero no apreté nada, se reinició todo, fue muy raro. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Nada, a ver, súper importante lo que les estaba hablando respecto de la lealtad, ¿cierto? Hay un tema con memorias que se activan en determinados momentos. Puede ser, por ejemplo, que una memoria se active al estar embarazada, puede ser que una memoria se active al parir, puede ser que una memoria se active al casarse, al entrar en la adolescencia, memorias que tienen que ver con hitos también de transición, ¿cierto? Como el paso de niña a mujer o como el transformarse en esposa. Hay ciertos eventos que están como grabados en el inconsciente familiar, algunos muy dolorosos, otros se detonan frente a ciertas experiencias. Por ejemplo, es súper común ver que una persona que sufrió un abandono en la infancia, por ejemplo, el papá se fue y la mamá las pasó súper mal saliendo adelante y ya, la persona está en el presente, ¿cierto? Está como de nuevo como conectada con su vida, creció, se casó, tuvo hijos, pero llega un momento en que esta misma persona que, no sé, cuando el papá los abandonó tenía 10 años, va a tener 60 y el marido se va a ir. Va a tener un amante, o se va a ir, o se va a aburrir, se va a ir para otro lado. Y esta herida que estaba latente respecto del abandono, respecto de que no hay un hombre en la casa, respecto de todo lo que está en la memoria como algo doloroso, como una mujer saliendo adelante con un montón de cabros chicos, independiente de que los hijos ya estén grandes, independiente de que los hijos ya sean como hombres, no sé, eso está en el inconsciente. Entonces hay una herida que vamos a tener que trabajar, ya a partir del momento en que se detonan los síntomas.
Antes de eso no tenemos cómo saber, porque solo sabemos que quizás hay un historial, pero tal vez no, tal vez puede ser todo lo contrario, que alguien diga, en mi familia nunca nadie ha tenido tal enfermedad, en mi familia nunca nadie ha tenido tal problema. Y tal vez yo soy la primera de esta generación que se manifiesta el problema de esta manera, o quizás quiero hacer un cambio en mí para que las cosas no caminen en esa dirección, porque yo no encuentro nada divertido que la lealtad nos lleve, por ejemplo, a hacer un cáncer. No es necesario que ese conflicto se dé. Me acordé de un caso en particular, creo que lo había comentado en una clase anterior, de una chica, bueno, no era una chica en sí, era como la hija de una mujer que estaba ella queriendo ayudar a su mamá, y me contaba que la mamá, cuando era joven, ¿cierto? Casada con el papá, hijos chicos, había desarrollado según esto, no tengo conexión a internet, así que no sé cuál es el problema. Vamos a ver qué pasa aquí. Y había desarrollado una enfermedad, ¿cierto? Que no sabía lo que era, justo en la época en que, bueno, ella cachaba un poco que el marido la engañaba, y se da cuenta que está esta amante y que el marido finalmente se va a ir con la amante. Como que no tiene como la intención de mantener la relación en paralelo, sino que simplemente se va a ir. Y nos damos cuenta, ¿cachai?, de que lo que le detona a ella esto es un cáncer de útero, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con, bueno, con problemas de autoestima, desvalorización, el tema de la competencia, ¿no? Como que hay una otra que tiene como privilegios, o que es más joven, o que es más, sepo, más bonita, o que es más, anda a saber la sensación que esa mujer tuvo, y de esa forma, la niña me contaba, mi mamá superó ese cáncer, mi papá se fue, nos siguió ayudando de una manera u otra, pero mi mamá lo superó, estuvo harto tiempo en tratamiento, nosotros crecimos, ella se mantuvo en una especie de depresión, nunca más volvió a tener pareja, pero llega una edad adulta y se vuelve a detonar este cáncer, pero ya no como cáncer de útero, sino como cáncer de huesos, pero en la zona del sacro, justo en las vértebras que están a la misma altura a la misma altura del, como decirlo, del útero, que son como las vértebras del sacro. Entonces tú ahí te das cuenta que hay una memoria que en algún momento se reactivó, ¿cierto? Se reactiva esta memoria por un evento puntual que ella estaba viviendo, revivió esto del abandono, y nos encontramos con que, ahora sí voy a volver voy a volver a mi cámara original. Entonces nos encontramos con que la señora, no sé, a una edad ya de más de 60, vuelve a experimentar la misma vivencia que tuvo a los 20 y tantos. Entonces, claro, uno tiene que empezar a indagar un poquito, ¿no? Sabemos que la primera vez que le pasó, ¿cierto? Ella estaba viviendo una situación de infidelidad, que eso detonó en ella un conflicto de desvalorización, que ese conflicto a su vez debe haber movido un montón de otras memorias que estaban guardadas en su cuerpo, y que esas memorias en el fondo la llevaron a desarrollar una enfermedad, ¿cachai? Y esa enfermedad tiene mucho que ver con la zona, ¿no? En el caso de un cáncer de útero es demasiado gráfico, o sea, hay un cáncer ahí que está mostrando el conflicto, ¿cachai? Eh, pero pudiera ser, por ejemplo, un cáncer de hígado, un cáncer de páncreas, pudiera ser si yo, no un cáncer, podría ser, por ejemplo, un tumor en alguna parte del cuerpo, algo que pasa mucho, por ejemplo, un problema de la tiroides, problemas. Ya, claro, hay otros problemas que uno ve como más normales, ¿no? Como lo que les nombraba de la hipertensión, algo tan básico, por ejemplo, como la celulitis, como la acumulación de líquidos, todo en el cuerpo simboliza algo. Nada es al azar, nada es como solo resultado de lo que comí o de lo que tomé, sino que hay también una serie de factores internos que nos hacen como detonar la enfermedad. Entonces, decimos siempre que para entender cualquier síntoma ya como más crónico o más estable en nuestra vida, hay que revisar qué estaba pasando
hasta 2 años antes de la manifestación del síntoma. Y uno dice, ya, a ver, cuando uno se analiza, ¿cierto?, en primera persona, ya, ¿qué síntomas estoy teniendo? Me acordé de una amiga. Hablé con una amiga hace 2 días y me dice, pucha mano, estoy con un problema en la cadera, voy al doctor ahora, tengo una artrosis, artrosis creo. Y claro, más allá de que la artrosis tiene una explicación, claro, tiene que ver con el desgaste, mi amiga no tiene tantos años tampoco, pero tiene ciertos años, ¿cierto? Y le pregunto, bueno, ¿qué cadera, no? La cadera izquierda. Yo sé que mi amiga, su papá falleció hace como 3 años, siempre tuvo una devoción por su papá. Una devoción así, su papá, su papito, ella era la regalona del papá. Y que claro, el papá tenía una forma de llevar a la familia, una forma de conducir la familia, no sé, todos unidos, juntarse para celebrar, qué sé yo, una fecha, para celebrar las fechas importantes, los cumpleaños, tenía como una manera particular. Pero una vez que se murió el papá, ella un poco consciente, inconscientemente, asumió el rol de ella ser la que organiza y todo, siendo que ella no tiene muy buena relación con su hermano y no tiene muy buena relación con su mamá. Entonces, como que hace el gesto, pero muy a su pesar, pero lo hace igual, porque quiere honrar a su papá, porque quedó eso en la memoria como de los hijos que se juntan eh, qué sé yo, a celebrar un cumpleaños, celebrar el Día de las Madres, celebrar la Navidad, celebrar el Día. Y uno dice, ya, a ver, hasta ahí todo bien, ella asumió un rol, ¿cierto? Pero hay un tema que tiene que ver con de dónde viene el problema en la cadera. Entonces, les voy a poner este ejemplo porque conozco la historia. Entonces uno dice, ya, a ver, yo sé que hace como 1 año y medio más o menos, poco más, su mamá tuvo una fractura. Y viejita ya, la llevaron al doctor, en el doctor hubo una negligencia, lo que además de la fractura que le costó mucho sanar, le generó una pulmonía. Y esa pulmonía le generó un derrame. Entonces la señora quedó en súper malas condiciones, son varios hermanos, así que entre todos se turnan, ponen plata para cuidarle y todo, pero la señora tiene un muy mal carácter, tiene una marcada predilección por una de sus hijas y a todos los otros los odia y los maltrata, es como bien abusiva la situación desde su lugar de mujer postrada. Entonces, esta chica durante los últimos años ha estado restringida a los horarios, al cuidado de su mamá, y entonces yo le pregunto, porque en el fondo el arte de descifrar el malestar tiene que ver con eso, ¿no? Le pregunto, ya, a ver, tú cachai lo que simboliza la cadera, ¿no? Y ella me dice, sí, la cadera, bueno, y me da como una explicación y uno tiene que ir como profundizando un poco más. Fíjate que la cadera lo que tiene que ver es como la dirección, ¿no? La dirección que yo le doy a mi vida, hacia dónde direcciono. Si yo voy derechito y quiero doblar, son mis caderas las que hacen el gesto, ¿no? Cuando las caderas están tiesas o están rígidas o hay un bloqueo, ese acto de tomar mi rumbo se dificulta. Entonces uno dice, ya, qué loco, porque lo que a ella le ha impedido tomar decisiones y hacer cosas, disponer de su tiempo, de sus lucas, de su energía, es que tiene esta mamá postrada. Pero la cadera que tiene mala es la izquierda. Y la cadera izquierda simboliza, en este sentido, la energía masculina. Entonces, claro, hay una lealtad con el padre, ¿cierto? A estar ahí al pie del cañón, uniendo a la familia, compartiendo, pero al mismo tiempo, claro, eso le pasa la cuenta. Le pasa la cuenta porque la relación no es buena, porque la situación no avanza y porque hay una parte de ella que se resiente de sostener esto, donde tampoco es que sea muy bienvenido su esfuerzo, como que ve que los demás no valoren mucho lo que ella hace, o por lo menos así lo siento yo, un poco pensando en las conversaciones que hemos tenido. Entonces uno dice, ya, a ver, pero ¿cómo trabajamos esto, no? Porque la artrosis o el principio de artrosis ya está ahí. Ahora, que sea un principio nos da una ventaja, porque significa que la enfermedad todavía no es crónica, todavía no es degenerativa, no ha hecho un daño, porque en el momento que se joda la cadera, se va a joder la rodilla, se va a joder el tobillo, va a haber como un desgaste de toda la zona como de la pelvis hacia abajo, ¿no? Porque empieza a haber una diferencia en la forma en que me muevo, en que camino, pero es un principio. Entonces, claro, yo le dije, anda al médico, deja que te diagnostique bien, 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 para que sepamos lo que tienes y así podemos trabajar de una manera más específica.
Para hacerlo un poquito más gráfico, porque tenemos para atrás todo un historial de anatomía y de cosas que son importantes que ya hemos visto, ¿no? Sabemos que anatómicamente la cadera está ubicada en el primer chakra, está en esa zona, como la zona pélvica, ¿no? Y eso anatómicamente también nos da como todo un tema ligado a la seguridad, a la pertenencia, al arraigo, ¿no? Como que hay muchos temas con la ancestralidad en el primer chakra, todo lo que sea pie, rodilla, todo lo que sea tobillos, cadera, vejiga, riñón, son como zonas que tienen que ver con cómo yo me anclo en la tierra, pero también cómo yo me sitúo en mi familia, también cómo yo sobrevivo, qué me da seguridad. Entonces, claro, los huesos a veces se vuelven rígidos, porque claro, hay una memoria como de tengo que estar así para resistir, y claro, la persona pasa por un momento de dificultad o de estrés, y su cuerpo, que tiene esta memoria, asume que tiene que tomar una determinada postura para poder sobrepasar este momento de dificultad. Pero claro, nadie le dice al cuerpo, oye, ya estamos bien, oye, ya pasó la emergencia, oye, no, nos estresamos por las puras, mira, fíjate que ya estamos bien. El cuerpo sigue en un estado como de alerta, y eso es lo que finalmente, al cabo de un año, 2 años, va a empezar a dar síntomas. Entonces, el primer error que cometemos es tratar de relacionar el síntoma con un evento inmediato. De esto la gente lo hace, la gente te dice, no, mira, yo creo que esto que me está pasando es porque ayer discutí con mi hermana. Lo que te pasó ayer no tiene tanta relevancia cuando son síntomas o enfermedades que ya están declaradas. Quizás sí puede ser, discutí con mi hermana, se me cerró la garganta, discutí con mi hermana, me dolió la guata, son problemas puntuales, ¿no? Pero un síntoma ya como un conjunto de síntomas declarado como enfermedad no tienen esa cualidad. Entonces hay que tener ojo ahí, ya ojo con cómo de repente nos engañamos, ¿no? Buscamos, me pasa mucho con esta confusión, con la lateralidad, que la gente se hace sus propios análisis y dice, no, yo creo que este problema es con mi mamá, y empiezan como a acomodar las piezas. Y resulta que tienen el esquema al revés, entonces todo el análisis que debería ir en una dirección empieza a ir en la otra. Pero la mente como que le gusta ese juego, le gusta ese autoengaño, porque hay como una cosa con el autoengaño finalmente, ¿ya? Ahora, la idea de esto no es como hacer un diccionario, ¿no? Si bien existen diccionarios de síntomas y todo, hay tratados de biodecodificación, bioneuroemoción, hay bueno, varias disciplinas que se han ido como repartiendo porque los autores originales como que cada uno tomó su rumbo. No es que tú vas y dices, ya, a ver, dolor de caderas. Hermoso, tú vas a encontrar la cadera, la fase embrionaria, en qué momento se genera, la, y te va a dar una gama ahí como de posibles emociones o detonantes, o cómo, a través de qué pensamiento puedo sanarme, ya, maravilloso. Pero una de las propuestas que hemos recalcado hasta el fondo en esta formación es que no basta con que la mente sepa. ¿Cómo le cuento a mi cuerpo esto mismo? ¿Cómo le comunico a mi cuerpo que quiero liberarme de esta responsabilidad de ser la hija que une a la familia y quiero poder recuperar la libertad de moverme e ir a donde yo quiero? Simple. Entonces, claro, nos sirve el contexto, nos sirve la información, nos sirve el relato. El relato de los pacientes siempre sirve mucho, aunque claro, no podemos valernos del relato, porque en el relato la persona te cuenta lo que cree que le pasa. Y uno dice, ya, a ver, explícame un poco. No, yo no tengo ningún problema con mi hermana, nos llevamos increíble, pero tu cuerpo dice otra cosa. No, si con mi pareja estamos mejor que nunca, pero tu cuerpo dice otra cosa. No, si mi hijo tiene súper buena relación con el papá, pero el cuerpo de tu hijo dice otra cosa. O sea, el cuerpo es súper acusete, el cuerpo es un espacio de representación, el cuerpo tiene esta cualidad que nos permite como ver lo que está en el fondo, ¿no? Como que emerge. Y en esa emergencia aparecen memoria, información, en mensaje. Cuando no lo pescamos, se refuerza, ¿no? El síntoma primero era piola, después un poco más fuerte, un poco más fuerte, un poco más fuerte, hasta que toma ya una forma más definida. Y cuando ya pasa mucho tiempo y la persona no hace el trabajo de conciencia,
el síntoma se va instalando ya como un programa defectuoso en nuestro cuerpo y nuestro cerebro le da el pase porque dice, bueno, esta persona no se va a hacer cargo, no quiere, no puede, no sabe, en fin. Y ahí es cuando se declara la enfermedad crónica. Ya, pero hoy día nos vamos a centrar en las enfermedades que todavía quizás podemos trabajar desde el síntoma, desde la emergencia, ¿no? En el caso que les ponía yo de las caderas, tenemos varias cosas que podemos hacer. Lo voy a poner en términos como simples, porque todavía no estamos trabajando técnicas específicas, pero para que se entienda. Lo primero que yo haría sería retirar la información. Hay una información, hay una memoria que está ahí, en el hueso, puede ser en una parte específica. Para eso nos sirve la medicina, ¿no? Que le van a hacer una radiografía, que le van a hacer una resonancia, que le van a hacer un escáner, y te va a decir qué es la pequeña cosita o la gran cosita que está enferma, que está desgastada, que tiene un exceso de no sé qué. Y fíjense que la medicina nos dice claramente, tiene líquido. Ahí hay algo, ¿no? Cuando el líquido amortigua algo, las emociones. No es que está inflamado, la inflamación también nos dice algo. No es que, no, que perdió lubricación, ahí también hay una información. O sea, el simbolismo del cuerpo es súper gráfico respecto de lo que está pasando, de lo que estamos sintiendo y de cómo podríamos trabajar ese síntoma. Entonces, retirar la información de una cadera, vamos a aprender técnicas puntuales, ¿cierto?, para poder hacerlo, nos permite, de alguna manera, remover una información. Como si yo agarrara el computador ahora, que no sé, anda a saber Dios por qué se apagó, pero yo lo agarro y y me meto a un archivo y lo retiro. Le pongo un antivirus y lo saco. Porque ese virus me estaba haciendo que el computador anduviera lento o que tuviera un problema X. Con el cuerpo y las memorias y las informaciones pasa algo parecido. Como que funcionan súper bien las metáforas informáticas, porque esta idea de grabar información, de un programa, de una aplicación, de una programación que claramente nosotros no elegimos, porque viene de fábrica, no viene con toda la historia para atrás, pero que nosotros podemos reformatear a partir de nuestra conciencia, de nuestras búsquedas individuales. Entonces, retirar la información de una cadera va a tener un efecto, pero la cadera es un órgano par. Entonces, si yo retiro información de una cadera, tengo que retirar también información de la otra. Y tengo que equilibrar la energía de ambas caderas. ¿Por qué? Porque en algún momento la persona necesita poder sostenerse por ambos lados. O sea, no solo es como que yo dijera, tengo un problema en esta rodilla. Sí, pero la rodilla otra está sosteniendo ese problema o está sosteniendo ese impacto hace mucho rato. Está sosteniendo eso, o sea, todo el tiempo que tú no has podido sostenerte bien del lado derecho, es tu lado izquierdo el que ha estado haciendo un sobreesfuerzo. Entonces, siempre que trabajemos un lado del cuerpo, tenemos que como compensar de alguna manera. ¿Ya? Entonces son movimientos que vamos a decir donde partimos siempre por el órgano afectado, por ejemplo. No siempre lo vamos a lograr, ¿por qué? Porque no todas las partes del cuerpo tienen un chakra asociado. Si fuera la rodilla, no hay problema, porque la rodilla sí tiene chakras asociados, entonces partimos trabajando desde la rodilla directamente. En el caso de la cadera no tiene un chakra asociado, entonces el chakra más cercano es el primer chakra. Tendríamos que partir trabajando por ahí. Siempre tenemos que ubicarnos. ¿Dónde está el conflicto? Que el conflicto está, por ejemplo, en la tiroides, ¿no? La tiroides sí tiene un chakra. Porque está el quinto chakra ahí. Se está asociado directamente. Puedo entrar por esa zona. Si fuera un pulmón, si fuera un ovario, tenemos que ir viendo, ¿no? Primero, en qué territorio de conciencia se ubica. Primer chakra, segundo chakra, tercer chakra, cuarto chakra, quinto chakra, sexta, séptimo. Y uno dice, ya, tenemos todas estas posibilidades. A veces el problema combina cosas, a veces a los huesos, pero a la sangre, a veces es metabólico, pero hormonal. O sea, también hay que ver esa sutileza, ¿ya? Pero hoy día no creo que podamos profundizar tanto en ese detalle, sino que más bien ordenarnos y decir como observemos dónde aparece el problema, en qué zona, porque no es lo mismo tener un problema, por ejemplo, en la columna, pero en la zona torácica o en la zona cervical o en la zona del sacro. Cada zona tiene
como una memoria, una energía, una conciencia asociada. Y ahí sí nos sirven mucho estos diccionarios o estos mapas, si bien no hay acuerdo, porque van a encontrar mucha información que es un poco como los pros y los contras de Internet que podéis buscar, pero hay que buscar con criterio. Hay que buscar con criterio porque ese criterio nos va a dar como un filtro, ¿ya? Entonces, entendiendo siempre, vamos a hacer acá la distinción, que los problemas a los huesos, a la piel, a los dientes, problemas con el manejo de algún mineral, por ejemplo, la anemia, problemas que tienen que ver con la estructura, ¿no? Ósea, con la rigidez, con los músculos, los tendones, las uñas, quizás la piel en algún aspecto, son problemas del primer chakra. Entonces, tenemos una cantidad impresionante, desde el pie plano, la displasia cadera, no sé, el problema de la rodilla, un juanete, lo que se les ocurra. Incluida la anemia, ¿por qué? Quiero ser clara. Porque la anemia tiene un problema con el déficit de fierro, ¿no? Y el fierro es un mineral, por ende corresponde al territorio de la Tierra. Y ya tenemos un indicio. Pero si fuera un problema hormonal, por ejemplo, si fuera un problema en las gónadas, si fuera un problema eh, con el manejo del agua, ¿no? También puede ser como una inflamación, el aumento de peso, el apetito. El apetito, curiosamente, no pasa por el tercer chakra, que es donde está el estómago, pasa más bien por la búsqueda de satisfacción. Lo que hacemos con la comida es como sustituir algún tipo de búsqueda de placer, ¿no? Y en esos casos vamos a llevar esa información al segundo chakra. En el segundo chakra tenemos, bueno, todo, ¿no? Manejo hormonal, lo menstrual, los órganos asociados puntualmente, que en el caso de las mujeres son los ovarios, el útero, en el caso de los hombres la próstata, los testículos, ¿cierto? Tenemos todo lo que es como el manejo hormonal de esa zona, qué sé yo, las hormonas femeninas, las hormonas masculinas, los niveles o desniveles que de repente pueden traer problemas, qué sé yo, hormonales como aumento de vellosidad o irregularidad o algún tipo de malestar incluso, que yo siempre digo que los malestares menstruales no son normales. ¿A qué me refiero? No normalicemos pensar que las mujeres nos tiene que doler ser mujer. La mayoría de esos dolores no corresponden a un problema anatómico y son reales, entonces corresponden a un problema ancestral. Hay una memoria dolorosa respecto de lo que ha significado para las mujeres ser mujer, o empezar a menstruar, o menstruar todos los meses. O sea, ni una cosa que está en la memoria, está como grabado. Hemos dicho muchas veces que el útero es un órgano portador de memoria, sobre todo de nuestro linaje femenino, y de todas las heridas, traumas, conflictos que hay respecto del ser mujer. Y la maternidad, y la sexualidad, y todo lo asociado, ¿no? Tiene que ver con el merecimiento, la autoestima. Entonces, muchas enfermedades quizás que son como más subjetivas, como el problema de autoimagen, ¿no? Como los trastornos alimenticios, donde yo me quiero ver bien, me veo muy gorda, me veo muy flaca, tienen que ver de alguna manera con el segundo chakra. Muy importante. Bueno, toda la gama de enfermedades sexuales, ¿cierto? De problemas reproductivos. También hay ahí una memoria importante. Tenemos luego el tercer chakra, que el tercer chakra tiene una cualidad que es el que tiene más órganos asociados. Tenemos estómago, hígado, vesícula, páncreas, vaso, esófago, tenemos los intestinos, ¿no? O sea, es mucho, es muchísimo, es como un... Ahora, esto pasa por una razón, que creo que también lo hemos comentado acá, y es que como seres humanos, como raza humana, estamos en el desarrollo del tercer chakra. Es como que esto fuera nuestro desafío, trascender el yo hacia lo comunitario del cuarto chakra. Pero no lo estamos logrando tanto porque la sombra del tercer chakra es el individualismo, el egoísmo, es la autoimportancia, entonces como que estamos en la sombra del tercer chakra y tenemos que transitar hacia la luz del tercer chakra. Sería como lo indicado en este caso. Y no lo estamos logrando. O sea, si vemos la sociedad, en realidad hay más un culto al individualismo que a la buena voluntad, la solidaridad, aunque igual hay gente hermosa que lo hace, pero que claro, es como que son, así si lo vemos como la suma de conciencias, hay más egoísmo que solidaridad. Yo creo que ahí está la clave. No sé, al ser un centro de conciencia que tiene que manejar demasiados temas, porque
Tenemos el hígado, la rabia, la vesícula, la impotencia, tenemos la deshonra, tenemos la obsesión, tenemos el pensamiento, tenemos la asimilación de emociones, tenemos el metabolismo, tenemos el yo. El yo se ancla en el plexo solar, en el tercer chakra, ¿cierto? Esto hay que decirlo siempre, yo lo recalco, acuérdense que si ustedes se meten a internet, googlean tercer chakra o chakras, les va a aparecer el tercer chakra asociado al elemento fuego. Pero sabemos que el tercer chakra no puede asociarse al elemento fuego, ¿por qué? Porque el fuego corresponde al corazón, primero, o sea, un poquito más arriba. Y segundo, porque lo que vive en el tercer chakra es la mente. Y la mente no corresponde al fuego, la mente corresponde al aire. Entonces, estas distorsiones en la información es porque, sobre todo en lo que hay en internet, no hay filtro. Es como que la información simplemente se repite, se repite, se repite, y si en algún momento hubo un error, ese error queda ahí como registrado, ya filo, si ni sé quién lo inventó esto, o sea, lo repito, y no hay cuestionamiento, pero no tiene lógica. Entonces, el elemento del tercer chakra es el aire, ¿ya? Y alguien me podría decir, no, pero el aire es del quinto chakra. No, del quinto chakra es el éter, es el elemento de la conciencia. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá. Yo sé que hay mucha información que de repente cuesta filtrar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no vamos a estar todo el rato cacareando una historia que no tiene ningún sentido. Entonces, al ser la mente la que vive en el tercer chakra, todos los problemas de sobrepensamiento, el ruido mental, la rumia mental, las obsesiones, los rollos, generan un conflicto en esa zona. Y ese conflicto tiene que ver mucho con la asimilación de los elementos, o sea, de los alimentos, perdón. Porque si yo estoy en conflicto con algo y yo digo, no, yo no quiero esto, no, es que yo no soy así, no, es que esto, y pones límites y pones como, haces como diferencias, en el fondo, tu cuerpo empieza a rechazar cosas, a generar una alergia, una intolerancia, porque yo me vuelvo intolerante. Entonces, ahí hay muchos temas en la zona del plexo solar. Y tenemos varios chakras. Tenemos el chakra principal, que está, ¿cierto? Los chakras tienen una emisión delantera y una posterior. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto tienen eso. ¿Ya? Porque el primero no, el primero mira hacia abajo, el sexto mira hacia el frente y el séptimo mira hacia arriba. Pero este, de la garganta, tiene una emisión hacia adelante, hacia atrás, el corazón, el plexo solar y el segundo chakra tienen esta emisión hacia adelante y hacia atrás. Cuando empecemos a trabajar ya de manera práctica, se van a dar cuenta que la emisión posterior es mucho más fuerte que la emisión delantera. Porque la emisión delantera tiene, de atrás nos llega mucha energía, entonces es como un... Y de adelante como que emitimos en medida que vamos desarrollando nuestra conciencia. Muy importante también entender que no tiene que ver con las emociones, que ese es otro error que encontramos. Las emociones se viven en el segundo chakra. Las emociones de si me gusta, no me gusta, placer, displacer, eso es lo básico. ¿Qué es lo que pasa en el tercer chakra? Como vive la mente, lo que hace la mente es tomar la emoción y traducirla. Entonces me pasa algo que no me gusta, siento disgusto, siento displacer, y la mente dice, ay, ¿viste lo que te dijo esa persona? Es que, y empezáis a entrar en el... Pero se fijan que no es la emoción como emocionalidad, como agua, está en el segundo chakra. Ahí se siente. Pero muchas veces nos saltamos al tercero como una estrategia. ¿Por qué? Porque en el tercero yo tengo la ilusión de control. Yo siento que yo, al entenderlo racionalmente, ¿no? No me afecta. Entonces me salto la emoción. Me paso como del primero al tercero. Pero resulta que el segundo chakra está entre medio, es un peldaño obligado, ¿ya? Y muchas veces la mente quiere tener el control de lo que nos pasa y definir y establecer criterios, pero la verdad es que las emociones tienen una cualidad que es más profunda, tienen una cualidad que es más como, no es racional, ¿cachai? Y esa cualidad no racional, ¿cierto? Implica de alguna forma como que yo tengo que sentir profundamente. No puedo como solo saltarme, así como me duele esto y lo llevo al tiro a la cabeza y empiezo a argumentar y a protegerme y no, pues tengo que sentir el dolor para tomarle el peso, ¿no? Esto me duele, no me gusta, me hace sentir mal, ¿por qué me hace sentir mal?
conectar con la emoción. Pero al ego no le gusta eso, entonces como que se lleva las cosas a otro terreno. Entonces, el tercer chakra no tiene que ver con las emociones propiamente tal, tiene que ver con la intelectualización de las emociones. Es un proceso de como toma de conciencia, ¿no? Como que, ahora, la toma de conciencia en estricto rigor es algo súper positivo, porque tú dices, oh, me está pasando esto, oh, tengo rabia, oh, me molesta tal cosa, por supuesto. Sin embargo, no siempre somos tan luminosos, no siempre somos tan como coherentes, no siempre somos tan como, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como capaces de hacernos cargo de nuestro dolor. Algo muy clásico, por ejemplo, una emoción del tercer chakra que es la obsesión, ¿no? En estricto rigor, la obsesión tiene un lado A y un lado B. El lado A es la reflexividad. El ser humano, se supone, no lo sabemos, pero se supone que es el único ser que tiene la capacidad de observarse a sí mismo y reflexionar. Reflexionar es como que yo reflexiono sobre mí mismo. No sabemos si otras especies lo pueden hacer, pero parece que eso es algo que nos caracteriza. Y cuando yo reflexiono sobre mí misma, yo digo, por ejemplo, me pasó algo en la mañana y digo, ya a ver, final del día, reviso, me pasó esto, ¿cómo me siento? ¿Por qué me quedé pegada? ¿Por qué me afectó? A ver, y le doy una vuelta y saco conclusiones y digo, pucha, me sentí mal porque me sentí pasar a llevar y hace rato que me vengo sintiendo así y pucha, exploté. Eso es una reflexión, me estoy mirando, me estoy sacando el rollo, me estoy analizando. No lo estoy negando, no le estoy tampoco poniendo color, simplemente le estoy poniendo en la justa medida. Pero si yo no hago la reflexión y genero un aprendizaje, la mente igual puede quedar atrapada y pegada y empezar así como, claro, pero es que si esa persona hizo tal cosa, entonces yo la próxima vez le voy a decir, y estoy ahí, pero no estoy resolviendo, no estoy avanzando, no estoy descubriendo nada, ni estoy haciendo ningún aprendizaje, ¿no? Solo estoy... Entonces, ahí esta capacidad humana, que es la reflexividad, se estaría yendo a la cresta, porque en el fondo es como, ya no es la reflexividad, ¿cachai? Eh, Sino que sería como la... Uy, me perdí. Ahí sí. Entonces, ya no es la reflexividad, sino que sería la obsesión. Entonces, por ejemplo, si una persona X, ya una persona como, esto pasa mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo, una persona dice, ya esta persona no me contesta, se aleja, no me habla, me, es pesado. Ahí el gesto es decir, ¿qué me pasa a mí con eso, no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con la actitud de esa persona? Me siento bien, me siento mal, me siento, pucha, se me activa quizás una herida, me siento abandonada, siento engañada, estafada, desvalorizada, no lo sé. Toda la anterior. Y uno dice, ok, pero la mente, en vez de hacer eso, decir, me siento de esta manera, me voy a hacer cargo de mi malestar, porque yo no puedo incidir en lo que la otra persona hace. Y en el mejor de los casos, yo le podré decir a esa persona, oye, fíjate que con tu actitud se me movió esto. Me siento un poco como abandonada. Y el otro puede negarlo o asumirlo o decirte, en realidad no tiene que ver conmigo, es tu rollo, porque la responsabilidad afectiva es con una misma. Entonces, el punto es como, ¿qué tendría que hacer yo, no? Tendría que hacerme cargo y decir, esta situación no me gusta, me hace sentir de esta manera y, y esta situación quizás me vino a mostrar esta herida y ahora mi trabajo es hacerme cargo. Hermoso, pero súper impracticable porque la práctica la gente lo que hace es pegarse. Entonces, como, ¿será que le dije algo malo? Entonces ahora no me contesta, quizás subí una foto y no, sé, no le gustó, oh, pero puede que haya vuelto con su ex y nos metemos a las redes, empezamos a mirar, a ver si subió una canción, a ver si puso un estado. La mente se empieza a ocupar de un montón de cosas que tienen que ver con cualquier cosa menos
con el autoaprendizaje. Entonces me enrollo, le busco la explicación al otro y no me hago cargo de mí mismo. Pongo el problema fuera y no me hago cargo de mí mismo. Quiero controlar al otro, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el tema del tarot, por ejemplo, que la gente pregunta mucho por el otro, ¿y cómo puedo hacer que cambie de opinión? ¿Por qué no cambiáis tú de opinión? ¿Cachai? ¿Por qué ir a meterse en la cabeza de otro y pretender soberbiamente por lo demás hacerlo cambiar de opinión a una persona que está en su libre derecho a no querer estar contigo, a no querer tener una relación contigo, a no querer sostener ningún vínculo? El problema lo tiene una, o el otro tendrá sus propios problemas y pondrá su cabeza en esos problemas, pero el problema lo tiene una. Es como, ¿por qué quieres hacerle el juego psicológico al otro si no estás pudiendo con tus propias emociones y con tus propios conflictos? ¿Por qué? ¿Está? Y claro, a veces uno entiende que la persona necesita contextualizar el conflicto del otro, como, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, decir, oye, quiero saber por qué tal persona se alejó. Eso pasa mucho, por ejemplo, hago este paréntesis, por ejemplo, en una lectura de tarot, o en una conversación, uno puede hablar con una amiga y decirle, oye, bueno, puta, no sé por qué tú te empezó a actuar así. Y uno entre amigas empieza a teorizar y a tirar, no, mira, yo creo que no sé qué, la. Yo personalmente en mis juntas con amigas y tarot podemos hacer una mezcla de, a ver, no, mira, yo veo que lo que le pasó es que se asustó, es que no sé qué, la. O lo mismo, alguien aparece después de un tiempo y uno tendría simplemente que decir, me siento bien o mal con esto. Me agrada que vuelva o me desagrada, me genera incomodidad. Y en base a eso, decidir. ¿Está? Pero ¿qué hace uno? Ay, no sé, ¿qué se cree? ¿Por qué habrá vuelto? No, es que me ama, que quizás descubrió que la mente. Y pasamos del sentir. Si mi sentir, por ejemplo, aparece, no sé, un ex, tú le preguntas a tu útero, ¿cómo me siento? Y tu útero zapatea. No sé, hay algo ahí, ¿no? El útero tiene memoria. Hay un gusto, hay un placer, hay una comodidad. No, comodidad no es la palabra, hay un confort. Pero si tú le preguntas a tu útero y sientas que el espacio se cierra, que te duele o que es frío, no sé si sea bueno recibir de vuelta a esa persona en tu vida. Es como, ya, ¿entiendes? Entonces, claro, la cabeza hace un mal uso de los recursos. Pero si le preguntáramos a nuestro útero, tú te darías cuenta que es como, no, esto no es para mí, no quiero. Me hizo daño, me sentí mal, no me gusta cómo se fue de mi vida, no me gusta que aparezca de la nada. Pero claro, aquí viene un conflicto que esto sí es muy transgeneracional. ¿Por qué? Porque el no escuchar nuestra intuición, el no escuchar nuestra voz interior, el desconectarnos de esta sabiduría femenina que está en el segundo chakra, tiene que ver con la historia, ¿no? Tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la desvalorización de los hombres hacia lo femenino, que finalmente se transmite en que las mismas mujeres desvalorizamos nuestro femenino y nos masculinizamos y andamos apuntando con el dedo a las otras mujeres que sí son histéricas y que sí son locas y que sí son dramáticas. Una, por ejemplo. Ahora, eso es una estrategia del patriarcado, pues como poner a mujeres unas contra otras eh, porque de esa forma nos tienen entretenidas compitiendo por las arrugas y la moda y nos descuidamos de otras cosas. Hemos perdido esa sacralidad. O sea, en algún momento, así me voy a ir en la bola histórica, las mujeres sí eran sabias, poderosas, sacerdotisas, diosas. Y lo masculino era un complemento. No era como tenía poder sobre nosotras. Era un complemento, era un partner, un compañero. Yo hago mi parte, tú haces la tuya. Pero claro, eso estamos hablando 5.000 años atrás, no estamos hablando del presente. En el presente todavía hay una desvalorización de lo femenino. Y eso sí es una memoria ancestral. Eso sí está anclado en nuestro útero como un patrón de desvalorización. En las mujeres y en los propios hombres. Los hombres también reniegan de sus emociones, tampoco quieren sentirse vulnerables, frágiles. Los hombres también desconocen su sentir, también se alejan de alguna manera de esa profundidad afectiva porque no saben cómo
y no han sido educados. Y no han sido educados en eso porque las mismas madres tampoco honran su femenino, porque sus propias madres tampoco honraron el femenino. Entonces es como un cadena, 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 cadena. Ahora, algo que hay que decir siempre es que la energía femenina es magnética. Entonces, si hay una memoria a nivel inconsciente, ¿no? Si hay una memoria, ¿cómo decirlo?, que está guardada ahí, ya sea de mi memoria intrauterina, ya sea de mi mamá, de mi abuelita, del embarazo, de mis primeros años de vida, de una experiencia traumática. Cualquier experiencia puede ser que, no sé, pues la mamá no quería tenerlo y ese malestar se sintió todo el rato en el embarazo. O el papá quería un hijo y yo nací niña. O nací y al tiempo después nació un hermano y me dejaron de lado. O sufrí algún tipo de maltrato, de abuso. O no lleno las expectativas de mis padres y todo el rato me siento rechazada. O mi mamá se siente poca cosa y me transmite esa sensación a mí. O hay un historial para atrás de cosas parecidas, ¿no? Porque esto se repite, se repite, se repite, se repite, hasta que alguien corta. Esas memorias, esas sensaciones de lo que sea, de no ser suficiente, de no valer, de no ser bonita, de no saber lo que yo quiero. A mí me sorprende la inmensa cantidad de mujeres que está pensando en lo que quiere el otro. ¿Cómo ser para complacer al otro, no? Y nunca se preguntan cómo quiero ser yo, como que no fuera un derecho, cómo me quiero sentir, porque personalmente a mí no me gusta sentirme como una niñita abandonada, ni desvalorizada, ni me gusta sentir que otro tiene el poder de aprobarme o desaprobarme, o sea, no, porque somos mujeres grandes en general, ya, te creo si tenéis 15 años, de más, 12, pero claro, después de los 20 ya seguir en un proyecto donde tú te construyes en relación al otro como si fueras un apéndice, eso es una memoria ancestral. Hay memorias respecto a nuestro linaje femenino que son muy profundas, respecto de experiencias de mujeres que, claro, en algún momento no podían salir adelante si no tenían un marido, si no eran parte de una familia, no tenían un buen nombre, no eran como el apéndice de un hombre, ¿no? Entonces, claro, esto de casarte, ¿y qué pasa cuando una mujer no se casaba, no? Esto de tener hijos dentro del matrimonio, o esto de tener hijos guachos, hijos naturales, hijos ilegítimos, esas memorias están ahí porque si en algún momento, por ejemplo, una mujer soltera tuvo un hijo de una relación, no sé, extramarital, esa memoria de la discriminación, del sufrimiento de los hijos de ella, de las diferencias sociales que se hacían, está en la memoria. Entonces, claro, de repente uno dice, a mí no me pesa, pero sí te pesa de alguna. A mí no me duele, pero sí te duele porque hay una memoria de cómo atraemos cierto tipo de hombres, cierto tipo de relaciones, cierto tipo de vínculos, hasta que nos hacemos conscientes. Entonces, si tú no te haces consciente, es como va a seguir ahí, pasando a la próxima generación de tus hijos, de tus nietos, de tus nietos, y ahí vamos a empezar todo de nuevo. Entonces, es una oportunidad decir, sobre todo las relaciones, ¿no? Algo súper importante del segundo chakra es que ahí está la clave para entender nuestras relaciones de pareja, está la clave para entender nuestra relación con el dinero, está la clave para entender la relación con la comida, está la clave para entender la relación con el placer, con la belleza, con la creatividad. O sea, es una zona, un lujo, privilegiada para trabajar. Y que nos trae de vuelta a nosotras mismas, como esta soy yo, este es mi espacio interior, este es mi lugar. Y claro, cuando crecemos como niñas ignorantes que no se conocen a sí mismas, que no se gustan, que no sienten placer de ser ellas mismas, porque el ser es como la naturaleza, como que florece, ¿no? Cuando una está a gusto con su esencia, eso se proyecta. Puedes no ser la más bonita en términos canónicos, ni alta, ni flaca, ni curvilínea, pero tu belleza y tu satisfacción es como que estoy satisfecha conmigo misma, me gusto, me encanto, se proyecta mucho más allá. Y entonces hay un florecimiento. Y ese florecimiento se traduce en ser más atractiva, en ser más magnética. Claro, no es el objetivo, pero es una consecuencia. El objetivo es simplemente ser la mejor versión de mí. Pero volvemos a decir, la mayoría de las personas
se salta el segundo chakra y se va al tercero. Se desconecta de este trasfondo emocional y se va al tercero. Y hay un dolor adentro, y hay un conflicto, y hay una herida, pero no la vemos porque la mente nos da la ilusión de control. Hay que tener ojo ahí. Dentro de la anatomía sutil, hay algo que siempre es importante nombrar, y creo que lo hemos conversado también, y es el tema de las barreras. Ya el concepto de barrera lo vamos a encontrar más marcado en disciplinas como la bioenergética, por ejemplo, que trabaja segmentos del cuerpo, o sea, de la pelvis hacia abajo, de la pelvis hasta acá, de aquí hasta allá, o sea, hay como segmentos caracterológicos donde también se dice que se guardan memorias, informaciones, como que el cuerpo estuviera segmentado, ¿no? Y siempre buscamos la integración de esos segmentos. Y claro, hay una barrera, que es la barrera pélvica, ¿no? Que está en la zona de la pelvis, que separa el primer chakra del segundo. Entonces, frente a cualquier trabajo de sanación, trabajo energético, trabajo de incluso de autoconciencia, bailando, moviendo, ¿no? Es importante chequear, lo voy a poner en, no voy a bailar hoy día, pero lo voy a hacer gráfico. Hágame el esfuerzo de mover las caderas de un lado a otro, la pelvis, ¿no? Izquierda a derecha, adelante atrás, y trata de hacer un movimiento que sea como arriba abajo. Y vas a ver, en el mejor de los casos, que está todo bien, ¿cierto? Que fluye, pero puede que en alguno de esos tres vectores tú sientas una resistencia. Y digas como, oye, cuando muevo de adelante a atrás, me da un tirón. Cuando muevo de aquí para allá, como que mi cadera, cuando me trato de mover, oye, me escalabro entera. Ojo ahí, porque una barrera es física, pero también es energética. O sea, el cuerpo agarra una forma rígida y la energía no pasa. Entonces, el primer chakra va a estar acá abajo y arriba va a estar el segundo, pero va a estar desvitalizado porque la energía del primer chakra viene desde la tierra, sube por los pies, por la planta del pie, las piernas, las rodillas, ¿cómo se llama? El piso pélvico, y llena el primer chakra, pero si hay una barrera, la energía no va a pasar al segundo. Entonces ya tenemos un conflicto porque vamos a tener un segundo chakra depletado de energía. Tiene energía para la sabiduría interior, para la belleza, para la sexualidad, para lo que sea. No vamos a tener eso. Entonces, muchas disfunciones, muchos conflictos tienen que ver con estas barreras. Hay otra barrera, que está a nivel diafragmático, que lo que hace es separar el tercer chakra, que decíamos donde está el yo, el individuo que toma conciencia, que se hace cargo, que se ve o se enrolla. Y está el cuarto chakra, donde ya hay una versión de ese yo, pero más integrada, más compasiva, más amorosa, más ligada a lo comunitario, ¿cierto? Entonces, esta barrera diafragmática separa, genera como un corte. Entonces, el ego queda separado del corazón, y un ego sin corazón es como un mono sin navaja, o sea, ninguna posibilidad. Entonces, tenemos muchas cosas que tenemos que ir integrando, que tenemos que ir procesando de alguna manera. La siguiente barrera es la que separa, ¿cierto? Acá, a nivel clavicular, que sería el corazón de la garganta, ¿ya? Ahora, problemas, por ejemplo, del corazón, de que íbamos en orden, tenemos muchos, y la mayoría de los problemas del corazón tienen que ver con el tercer chakra, porque hay un diálogo ahí, una conversación siempre entre el tercero y el cuarto, donde conflictos que no resuelvo a nivel individual puede que pasen a una especie de, como que deriven en un problema cardíaco. Les voy a poner el ejemplo más clásico, solo porque tiene relación con la ancestralidad, ¿ya? Porque ese es como el tema que nos ocupa. Imagínense algo que es muy común en esta época, como la gente que es celíaca, tiene intolerancia al gluten. Me pasó con una amiga hace poco, que yo la conozco hace años y nunca había tenido problemas. O sea, yo tengo la impresión de haber comido fideos con ella, de haber comido pan, de haber comido, no sé, de haber tomado cerveza. La cerveza también tiene cebada. Y nos pasó hace unos meses que yo la fui a beber, me acuerdo que compré una cerveza y me dice, no, hermano, ¿sabes qué? Me hincho con la cerveza. Me encanta, me la voy a tomar igual, pero estoy cachando que me hace mal. Y yo le digo, ¿y hay otra cosa que te hace mal? Y me dice, puta, los fideos normales, ahora compré unos fideos de arroz, no sé qué, pero en general, y ahí como que nos cayó la teja, así como, oye, no está ahí con una intolerancia, le dimos unas vueltas.
Pero hay un tema que yo lo hablé hace poco con mi amiga, y es que la intolerancia al gluten tiene un simbolismo, porque el gluten, como dice el nombre, es lo que nos aglutina, es lo que nos une, estamos unidos. Entonces, en una familia la unión es muy importante, ¿no? Las familias se sientan, comen juntos, celebran, hacen eventos. Y cuando alguien muere, por ejemplo, una abuela, o alguien se separa, el papá, la mamá ya no están en estos almuerzos grandes porque hay un conflicto, queda una sensación de que ya no vamos a volver a unirnos en la vida, no vamos a volver a estar unidos. Es un simbolismo. Entonces, como no está más este elemento gluten, yo lo empiezo a rechazar. Lo rechazo inconscientemente y mi cuerpo, que el cuerpo es el subconsciente, hace una intolerancia, hace una alergia, genera un malestar. Entonces nos damos cuenta que si tú buscas en la historia previa a que se detone esta intolerancia alimenticia, vamos a encontrar que los papás se separaron, vamos a encontrar que la abuelita se murió, vamos a encontrar que el papá se fue con otra, vamos a encontrar que la mamá se murió, o sea, vamos a encontrar un factor. Claro, tú no se lo vas a decir a la persona así como, oye, dime cuál fue el quiebre emocional que hubo, porque eso es inducir algo. Uno tiene que dejar que la persona hable, como por eso hacemos esta indagación, ¿no? ¿Qué pasó los 2 años antes? En el caso de mi amiga, tiene un conflicto. Siempre lo tuvo, siempre estaba como latente y como, pero no era grave. Pero ¿qué es lo que pasó hace un año? Que tuvo un problema con una hermana, siempre han tenido muchos conflictos con su hermana le había prometido que si llegaban a tener un problema, no le iba a quitar a sus sobrinas, que mi amiga prácticamente las crió y las acompaña y las regalonea. Pero ¿qué fue lo que hizo la hermana cuando pelearon? Lo primero que hizo fue cortar el lazo, la comunicación, la visita, en una edad súper compleja porque es como sobrinas preadolescentes que necesitan un apoyo y que siempre debieron como una figura de afecto, versus una mamá súper infantil, súper narcisa, que además como que se hace la enojada porque, no sé, le debe plata, unas cosas bien, bien rancias. Entonces, claro, tú te das cuenta que la posibilidad de unión familiar, que era como, voy a la casa de mi hermana, veo a mi mamá, en realidad no me interesa ver ni a mi mamá ni a mi hermana, pero voy porque quiero compartir, están mis sobrinas, quiero cachar, voy a los eventos, si cantan, si bailan, y celebro la Navidad, no sé, cosas que quizás la familia no te motiva, tus papás, tus hermanos, pero sí tus sobrinos, o tus nietos, o lo que sea. Pero claro, en el momento en que la hermana en el momento en que la hermana la condiciona, ¿no? Como que pone este límite, ya su cuerpo no resiste y genera esta intolerancia, porque ya no está este lazo que permitía la unión familiar. O sea, el cuerpo es como súper gráfico. Yo creo que uno cuando lo escucha hace mucho sentido, pero en la práctica es nomás. O sea, es como, ok. Entonces hay un problema que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con la comunión, que tiene que ver con la familia, pero se representa en un problema de intolerancia. La intolerancia es del tercer chakra, pero el conflicto emocional sería como del cuarto, ¿no? La familia, la comunión. Y eso pasa mucho que los conflictos que no resuelvo en una zona se pasan a la otra. Hemos hablado sobre el concepto de dipolo de energía, ¿no? Decimos que está el primero y el séptimo, ¿cierto? 1-7. Sí, hay una relación entre este y el primer chakra, hay una relación entre el tercero y el cuarto, hay una relación entre el segundo y el quinto. Ya es muy importante porque puede que el problema a nivel de útero no se manifieste en el útero, se manifieste en la garganta. Puede que el problema de la garganta o del quinto chakra se manifieste a nivel de ovario. Puede que el problema de los ovarios se manifieste en las amígdalas. O sea, hay ahí un espejearse interno. Por eso no nos sirve siempre como el diccionario, ¿no? No nos sirve, porque claro, hay sutilezas, hay reglas, hay engranajes que son más sutiles que un manual. Pero hay cosas que son referencias, ¿cierto? Vamos a encontrar todo tipo de bibliografía, como les digo, lo más importante es saber filtrar, y es lo más difícil también. Entonces tenemos que
hay una comunicación íntima entre el tercer chakra y el cuarto chakra. Tenemos también que el yo y el nosotros, ¿cierto? Hay un eje ahí. Y el corazón por sí mismo es un órgano bien particular, porque el corazón, de hecho, el concepto, el chakra, ¿no? Que se llama anahata, significa el que no puede ser vulnerado. Claro, el corazón como tal no se enferma, no existe, por ejemplo, como un cáncer de corazón, cosa rara, porque el corazón tiene otras manifestaciones que ya tienen que ver con un sufrimiento más intenso. Por ejemplo, una cardiopatía, cuando vienes con algo congénito, hay una historia ahí de la familia. O un problema que se manifiesta ya a una edad más avanzada, hay un desgaste, ¿no? Como que hay un recorrido, una trayectoria. Pero hay otros problemas, porque el corazón, no estamos hablando solo el corazón como el órgano, ¿no? Estamos hablando como el centro, que está en el centro. De hecho, el órgano está como más hacia la izquierda. Eh, Estamos hablando más bien de todo lo que implica el chakra corazón, que sería en este caso el corazón, el timo, el chakra que está por la espalda, en la zona de entre medio de los omóplatos, las manos, ya hay chakras cardíacos acá en la palma de las manos, y los brazos en general, pues los brazos son una extensión del corazón. Entonces, cualquier problema de energía, tendinitis, congestión, los hombros, la articulación, hay un problema ahí en el flujo. Bueno, y otro chakra muy principal relacionado con el cuarto chakra son las mamas. En hombres y en mujeres hay dos chakras de mamas que están ahí como ocupando también la forma en que entregamos afecto, cómo yo te cuido, cómo yo te nutro, cómo yo te materno. Hay un lado, que es el lado derecho, que es el que nutre, el que entrega, como la mamá cariñosa que te cuida, que te nutre. Pero que a veces puede ser también mucho. Te doy, te doy, te doy, ¿y quién me cuida a mí? Después les voy a contar algo. El lado izquierdo es el lado que pone límites. Te castigo porque te quiero. No, no te castigo, pero te pongo límites, te pongo reglas, quiero que seas una buena persona. No solo te nutro porque te termina convirtiendo en un delincuente, sino que también te pongo límites. Entonces, hay un equilibrio ahí, pero también hay muchas memorias de dolor en relación a la forma en que queremos. Entonces, hay un mandato femenino de maternar a los hombres o una herida de mujeres que se volvieron muy duras, muy intransigentes, porque sufrieron. En el caso de los hombres, por ejemplo, un trastorno que es súper común, el tema de la ginecomastia, que es como este crecimiento mamario, ¿no? Que los hombres no tienen, porque su caja torácica es como que no hay una zona de impacto ahí que proteja el corazón, porque su corazón funciona distinto, como energéticamente. Entonces, las mujeres sí necesitamos una zona de impacto, como un airbag, como para que todas estas emociones se puedan amortiguar. Entonces, cuando un hombre desarrolla tejido mamario es porque hay algún tipo de agresión o de conflicto y siente la necesidad, generalmente a muy temprana edad, así la preadolescencia, de proteger esta zona. Entonces el cuerpo desarrolla este tejido, que es más femenino, ¿no? Pero que en los hombres se ve como una enfermedad porque, claro, es como anómalo, pero tiene una explicación. Vamos a entender entonces que cualquier problema de cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, un nódulo, cualquier cosa que esté como en esa zona, nos habla mucho de la forma en que entregamos afecto, o de los límites, de la dureza emocional, de la amargura, ¿no? Que, más que amargura, como del rigor, que está en la zona izquierda o derecha. Hay una relación que yo he visto en varias bibliografías, ¿no? Que establece que en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, yo recuerdo haber leído esto hace muchos años, después lo encontré en otra parte y en otra parte más. Cuando uno tiene un hijo, ya, imagínate un primer hijo, por decirlo así. Pero podría ser el segundo o tercero, en realidad, lo mismo. Pero tú tienes un hijo y se supone que tú necesitas una contraparte masculina que te contenga a ti. Estás cansada de amamantar, no sé, no has dormido, y el otro te va a ayudar a sacarle los tantitos, a cambiar el pañal, no sé. Pero generalmente en nuestra sociedad eso no pasa, ¿ya?
Y entonces eso genera que durante la fase de gestación, de puerperio, todos los primeros meses, hasta como los 2 años, haya demasiada entrega, un gasto de energía, de entrega muy grande. Y en paralelo, nadie nos está nutriendo, porque quizás estamos solas, porque quizás nos separamos, porque quizás no hay una figura que cumpla ese rol, que no necesariamente tiene que ser una pareja, podría ser tu mamá, una amiga, una hermana, o sea, lo importante es que haya como un equilibrio de la fuerza. Y claro, eso genera un dolor que queda ahí, en esa zona. Todo lo que doy, ¿quién me da a mí? Y quizás no es que tú a los 20 años hagas un cáncer de mama derecha, pero en la vida, cuando tú vuelvas a vivir una experiencia así, donde tú, por ejemplo, tengas una pareja a la que le das mucho amor, mucho cuidado, pero la persona no te retribuye, o más bien fría, se te va a activar esta memoria de todo lo que doy y a mí quién me da. Se te va a activar ese dolor. Y por eso muchos cánceres no son a tan temprana edad, sino que son después de los 40, 50. ¿Por qué? Porque ya es como que la experiencia se vuelve a repetir. Es como que nos dimos una vuelta y volvimos a pasar donde mismo. Y esta vez ya mi cuerpo no puede resistirlo y... Ahora, en estricto rigor, hay que ser súper clara, a mí me gusta, recuerdo alguna vez en clase haber escuchado esto y me hizo sentido. En la metáfora del cáncer, ¿no? Como un problema de ego. Es como, el ego en la personalidad, nosotros somos una integridad. Yo soy un todo. Mente, emoción, cuerpo, deseo, creatividad, fuego, agua, aire, el avatar, ya todo. Pero el ego tiende a la separación, tiende a sentirse raro, especial, diferente, porque claro, tiene que ver con nuestra historia de vida y en nuestra historia de vida nos hicieron sentir así como hay algo malo contigo. Sin embargo, eh, seguimos siendo parte de un todo. Y el ego como que desentona. Entonces dice, están pasándolo bien y el ego te dice, mira cómo te están mirando, mira, nadie te quiere aquí. Y como que te saca de la comunión, te saca del compartir. Busca una excusa, mira, no te incluyeron, mira, te están mirando raro, mira lo que está pasando. O sea, te hace un juego mental perverso. Y uno dice, bueno, es como que una parte de mí se separa y empieza como a generar un conflicto, en vez de reconciliarse con la integridad. El cáncer es algo parecido, es como, hay una parte de mí, por ejemplo, una mama, que forma parte de todo un cuerpo, no solo del cuarto chakra, no solo de un circuito de energía, es un todo. Pero ese todo es como que el ego dice, no, qué complicado esto, lo voy a separar. Y lo deja aparte y el conflicto empieza a moverse aparte y empieza a generar como un cuento aparte y se desconecta del resto del cuerpo. Y eso es lo que conocemos como cáncer, es como una república independiente que empieza a funcionar, a generar un conflicto, un ruido, a generar células, pero porque se le olvida que es parte de una integridad. Entonces, eso siempre es muy importante, sobre todo bueno, en cualquier proceso de sanación, es ir limpiando esa memoria de separatividad, ¿no? ¿Qué te hizo sentir, la hija? ¿Qué te hizo sentir aparte? ¿Qué te hizo sentir, ¿lleva esto? ¿Qué te hizo sentir diferente? ¿Hubo una experiencia? ¿Hubo algún tipo de violencia? ¿Hubo algún tipo de dolor que te hiciera sentir que tienes que aislar esa parte de ti? Mi pulmón, mi riñón, mi rabia, mi pena, mis miedos. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Es importante porque a veces el conflicto está bien para atrás y lo que pasa es que volvemos a reactivarlo. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Bueno, el cuarto chakra es una zona interesante porque también hay una dinámica que tiene que ver con esto de los problemas autoinmunes, que son parte del cuarto chakra porque el cuarto chakra es una glándula que es el timo, ¿no? Y el timo tiene que ver con la inmunidad. Entonces, siempre yo hago énfasis en esto, la importancia del autorreconocimiento, ¿no? Como si hay un conflicto, yo lo integro. Eso me pasó a mí. Yo lo viví.
no, esa niña de 5 años soy yo, esa adolescente de 15 años soy yo, esa mujer que se separó y vivió violencia soy yo, esa mujer que se enamoró y le fue mal soy yo. Pero a veces la mente hace ese juego como de, como que no me gusta lo que veo, lo activo, lo meto debajo del fondo. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a poner un ejemplo, no sé, una hueá super. Imagínense que esto es parte mía. Si yo lo pongo ahí, nadie diría que no es parte mía, ¿cierto? Pero mi mente me lleva a creer que esto no es mío. Por ejemplo, sufrí un abuso, entonces el abuso está ahí, es parte mía, pero tu mente hace un mecanismo así como que tu ego enrolla, y lo pone aparte, lo pone acá, como que ahí no se ve. Entonces tu sistema inmune, que está preocupado de protegerte y atacar todo lo que no forma parte de tu ser, de tu integridad, si bien esto es parte tuyo, tu ego lo puso como aparte, lo separó, que no lo puede procesar, por las razones que sean, porque no quiere, porque no puede, porque no sabe, porque no lo resiste. Entonces tu sistema inmune ve esto, que es parte de ti, y lo empieza a atacar. Ahí va. Pero resulta que cuando tú lo ves así, mira, ¿quién diría que hay algo ahí? No, de hecho, tiene como algo brillante, por eso me doy cuenta, pero si yo dejara esto ahí, no se ve, pero tu timo lo rechaza porque no está integrado. Entonces te empiezas a atacar a ti misma, tu dolor, tu rabia, tu pena, tus memorias reprimidas, tu violencia, lo que sea que hayas vivido que estás dejando entre paréntesis, tu ego no lo reconoce y lo ataca. O sea que en el fondo te ataca a ti mismo. Porque es mentira que eso no es parte de ti. Es mentira, es como un engaño, una ilusión de control, de separación. La ilusión de control y separación es lo del ego, ¿no? Eso sí es parte de ti. Si tú lo miras, lo reconoces, lo honras, aprendes, lo integras, no debería tu cuerpo atacar eso. Pero hacemos lo contrario, ¿no? Porque decimos, allá. Entonces, muchas enfermedades de autoinmunes que uno dice, ya, pero antes no existían, no sabemos, porque antes los diagnósticos eran distintos, pero sí en este tiempo existen muchas. Yo les voy a contar, creo que lo he contado otras veces, pero, por ejemplo, a mí me pasó, no había tenido nunca un problema autoinmune, ¿eh? Lo que es como un, perdón, no tenía cuchara, así que revolví el té con la brocha del maquillaje, pero no con la parte peluda, sino con la parte de atrás. Eh, Me pasó hace 2 años. 2 años que, bueno, la enfermedad autoinmune más conocida, antes de seguir, ¿cierto? En esta época yo diría que son como el lupus, la fibromialgia, la artritis reumatoide, eh, la psoriasis. Eh, ¿Qué más podría ser? ¿Alguna forma de, claro, estoy pensando como son como las más comunes? Y uno las escucha todo el rato, o sea, todos conocemos a alguien que tiene fibromialgia, todos conocemos a alguien que tuvo lupus, todos conocemos a alguien que, si yo, que tiene una erupción de psoriasis, y la gente como que vive con eso y dice, mi fibromialgia, ¿cachai? Como que es parte de mí. Me dio, hace 2 años, un brote de psoriasis inversa. La psoriasis inversa es igual que la psoriasis, solo que te da como de la cintura para abajo, y te da solo en zonas como pliegues, por ejemplo, puede ser entre la ingle, entre los cachetes del poto, entre los dedos de los pies, la parte de atrás de las rodillas, como que puede ser zonas que son como húmedas, como pliegues, como zonas de unión, eso también es muy importante. Entonces no se ve, parece menos desagradable, porque la psoriasis puede ser súper como fea a la vista, ¿no? Eh, Como esta descamación, pero no se ve, pero sí es muy molesta porque como está en zonas de pliegue y la piel se está regenerando más rápido y hay como que la piel se rompe y te pica y te molesta, y son zonas de pliegue y son zonas húmedas, como que es mucho dolor, porque se hacen heridas. Entonces, me pasó que me di cuenta que tenía como en la parte de la cadera, que era el lado, primero en el lado izquierdo, después fue como en los dos lados. Como justo antes como en donde está ese huesito de la cadera, que en ese momento todavía me lo podía ver, ahora está bajo capas de grasa, un detalle.
y me empecé a picar, así, pero como, ¿cachai? Así como la sensación de que si te rascáis un poco más te vas a romper. ¿Cachai? Entonces yo así como, ay, pero al mismo tiempo rascarse, y este es parte del simbolismo de la enfermedad, genera placer. Que como, sí, me podría estar así, y después te queda rojo, y como, te sillería, pero hay un placer en el rascarse. Igual me gusta rascarme, como que no puedo evitarlo. Pero distinto es que te picas así como mal, pues. Y tuve que trabajarlo porque ya era mucho. Me di cuenta de lo que era, me acuerdo que lo vi médicamente, pero la solución que da la medicina a la psoriasis es muy fuerte. Son medicamentos muy fuertes que claramente tienen un efecto en otras cosas, entonces fue como, no me los voy a tomar, no lo voy a hacer, porque yo sé la consecuencia que tiene para mí. Busqué soluciones como tópicas, así, no sé, usé mucho, me acuerdo, una crema de caléndula que preparó una amiga, me ayudó harto ahí como a regenerar, pero el problema no se iba. Entonces yo dije, ya, esto era plena pandemia, estaba en esa época por una situación de emergencia, estaba viviendo con mi novio de esa época, eh, habíamos hecho como un enroque, mi hija eligió quedarse con mi mamá para no dejarla sola, porque el tema se iba a deprimir y finalmente se iba a terminar muriendo de pena y no de COVID. De hecho, nos ha dado COVID como 3 veces y estamos súper enteras. Entonces, yo tenía que trabajar mucho, no podía ir y venir, en la casa de mi mamá no estaban las condiciones, mi hija no se quería separar de mi mamá, entonces nos separamos. Y fue una súper buena decisión pasar la pandemia acompañada, por un lado pololo, por otro lado hija, mamá, mi hija no va a estar mejor cuidada por nadie que por mi mamá no va a estar mejor amada por nadie que por mi hija, y yo estaba súper regalonía, tenía una relación bonita, siento que era una relación bonita, de compartir, de disfrutar, de, no sé, como una experiencia rara, ¿no? Como vivamos esta pandemia juntos, ¿cachai? No era algo que hubiéramos vivido antes. Y un día tuvimos un problema. Porque esto de la convivencia, yo no soy muy experta en convivencia. Como que yo creo que el hombre estaba como un poco ahogado, así, como que, claro, en condiciones normales, yo me voy para tu casa, te voy para la casa, no pesco y chao. Pero era como estar 24/7, ¿no? Trabajando, presión, hueá sanitaria, en fin. Yo entiendo el estrés, pero también entiendo que los hombres son un poco torpes en su expresión de las cosas y yo me acuerdo siempre, me dolió. Lo confieso aquí ahora para integrarlo. Que una vez como que, no sé si me lo dijo a mí o lo escuché o lo murmuró, pero fue, o le escuché la mente, el hombre dice una weá así como, puta, ya no sé cómo llegar a mi propia casa. Y yo me sentí súper mal, porque yo en realidad trabajaba mucho, algunos días trabajaba hasta las 12 de la noche, mucha pega, 12 horas, turno tremendo, y no sentí como que me lo hubiera dicho, así como, oye, hermano, mira, estoy complicado porque, pucha, llego y yo tengo mi rutina y cuando tú no estabas yo antes hacía esto y ahora que tú estás me complico. No me lo expresó así, lo expresó como, creo que lo escuché. Entonces, fuera de contexto también fue como, ah. Entonces, claro, hay una parte mía que es súper niña, que es como que siente que no encaja en ninguna parte, que no tiene familia, que no pertenezco a ningún lado, que mejor me quedo sola. Como la herida, ¿no? La herida de infancia, como eso es el ego. El ego te convence de que hay algo más, ser parte de la totalidad. Entonces, claro, escucho esta frase y fue como, pero yo no me podía ir porque estaba teletrabajando, ¿no? Entonces tenía como un domicilio, tenía computador, todas las cosas de la empresa de esa época, del ministerio, trabajaba en un ministerio. Mm, y Y yo así como pensaba en mi cabeza, pero si tú me invitaste a quedarme y ahora, pucha, ¿cómo lo hago? Pensar, yo busqué al tiro soluciones, dije así como, ya, a ver, si me instalo donde mi mamá, tengo que mejorar la conexión a internet porque esta no me da, tengo que informar en la pega, buscar mis días libres para hacer el traslado. Así, como que me fui al tiro a la cabeza. Y mi actitud hacia él cambió automáticamente. Fue así como no hablar, no pescar, como protección, pues como... Pero claro, en la práctica no había pasado nada. No es como que él me lo dijo y yo le respondí, peleamos. Fue como algo que yo guardé. Así como, chuta, ¿ves cómo lo hago? Empecé a hablar con amigas, me acuerdo, como, oye, weón, y si te venís para acá, ¿cachai? Oye, sí, igual podría ser, como buscando soluciones. Y quité mi energía de ahí. Fue así como, y claro, lo que pasa con los hombres es que cuando tú entras en este registro más frío, más racional, ¿cierto?
se activa la herida de ellos, porque la mayoría de los hombres tienen mamás así, que se enojan y si no gritan, no sé si les pasa, pero a mí cuando tu mamá no dice nada, es más terrible que cuando tu mamá se altera. Cuando tu mamá se queda callada y dice así como, a mí me da un escalofrío todavía en mi mente y en mi memoria, de cuando veo a mi mamá despotricar. Entonces, claro, el silencio los hombres lo leen como algo pasó, no sé qué, tú te habré hecho algo, y empiezan a actuar de acuerdo a eso, como, ¿estáis bien? Oye, quería un tecito, veamos una película, y yo así como, no, gracias, estoy bien. Y claro, es como nada, ese típico de una nada. Y por dentro me acuerdo que tenía una wea así como, pero además sentía súper humillante decirle, oye, pucha, se escribía, caché que llegaste como en este plan, no caché que te sentí tan incómodo. No me daba el corazón, tenía la guata apretada, era como, además en verdad que tenía un trabajo terriblemente demandante, así como, entonces era como, ya, no, fila, no me importa, voy a buscar una solución, voy a concentrarme en la pega porque es la hueá que necesito. Me acuerdo que en esa época yo necesitaba que me contrataran, ¿no? Porque tenía como todo un dilema. Porque antes de esa época yo vivía en comunidad, vivía como en un espacio comunitario con muchas mujeres, entonces no era un drama las lucas, teníamos espacio para hacer talleres, para hacer cosas, pero con la pandemia nuestra forma de vida se fue a la mierda. Entonces yo tenía que tener un contrato de trabajo, tenía que tener antigüedad para poder optar a un arriendo por las mías, ¿cierto? Y no tener que pedir favores. Entonces en esta pega me iban a contratar y era una pega que ganaba buenas lucas y me servía y podía ya, ahí como empezar de nuevo. Y era el plan, po. Y estaba ahí como contenta, así como ya, bacán, que este loco me está apoyando y la wea. En fin. Y pasa esto. Y fue así como. Entonces, claro, yo como que me cerré. Me cerré, no toqué el tema, no dije nada. Dejé pasar un par de días, no pesqué. El otro se empezó a urgir, entonces empezó a ser más solícito, más amoroso, más regalón, no sé qué, porque igual es un encanto. Así. Yo creo que esto fue realmente un problema de que la convivencia era rara, de que estábamos en una situación pandémica, de que yo en verdad trabajaba mucho, de que él en verdad trabajaba mucho. O sea, yo me acuerdo que en su empresa estaban todos con teletrabajo, pero él era el de informática, entonces era el único que iba a trabajar, tenía que estar conectado todo el rato, se levantarse a las 6 de la mañana, llegaba súper tarde. Entonces, claro, yo no tuve como las herramientas, que nunca vivió con nadie en mi vida, entonces como que no lo dije. Y cuando por fin lo dije, ya estaba tan como herida en mi propio análisis, que lo dije como, oye, igual caché el otro día que estáis súper incómodo conmigo acá, así que yo ya tomé como una decisión y no sé qué, la. No, pero mano, nada que ver, lo que pasa es que ya llegué súper churiado y en realidad me complica, puta, tú tenés que entender. Y me lo dijo súper honesto, me dice así como, mano, no sé, weón, soy hombre, me quiero tirar un peo, no sé, me quiero fumar un cigarro. Y yo, pero fuma, weón, tírate el peo, fuma, está ahí en tu casa. ¿Cómo se te ocurre? Ni siquiera fumaba delante mío porque yo fui fumadora muchos, como 20 años, entonces había dejado de fumar como un año antes y él era súper respetuoso. Y me decían, pero claro, a mí me da hasta pudor ir al baño porque puta, no sé, pues dejo la cagada y tú estás acá y no es justo. Y claro, no lo dije en mal plan, pero seguramente sonó feo y yo así como, súper como que me desconecté emocionalmente. Fue así como, me encanta este hombre, es un encanto, es rico, puta, nos llevamos súper bien en la cama, somos súper buenos en la conversa, somos súper afines, pero como que algo en mí se cerró. Entonces, claro, pasó un par de semanas y aflora este síntoma. Ay, la picazón. Que, no, que era, claro, la piel, ¿no? Como la cadera. Y yo tuve que hacer este análisis de lo que les estoy contando, ¿no? Como decir, algo me pasó. Entonces, hay un análisis puntual que se hace en el caso de la psoriasis que tiene que ver con, más que con la psoriasis inversa, que tiene que ver con la intimidad, el nivel de proximidad que tú tienes con algo o con alguien. ¿Está? Porque la piel como zona de contacto, de intercambio, y por otro lado, el simbolismo de la psoriasis es ese, es como, me gusta esto, me gusta este hombre, me gusta esta convivencia, me gusta su forma, entretenido, me siento querida, apoyada, un malentendido, pero ya me había generado ese impacto emocional.
Entonces, el me gusta está representado por el rascarse. Es como, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco. Pero algo dice, si te sigues rascando, o sea, si te sigues involucrando con este personaje, te vas a herir, te vas a lastimar. Y tú no quieres lastimar. Entonces, es como una advertencia. Y está justo en una zona que en términos de intimidad sexual es como una zona que está ahí todo el rato como frotándose. Y fue así como, mierda. Como que hay una parte mía que dice, te gusta este hombre, pero te asusta, y ya no vaya a poder disfrutar este contacto con la libertad que tenía ya antes, porque algo se rompió en ti y no tenía yo ni las ganas, ni la seguridad, ni la confianza para decirle, oye, me pasó esto. Entonces solo lo dejé pasar, mantuve ese síntoma durante mucho rato, hace como un par de meses, porque este proceso duró y duró, se puso, bueno, la pandemia fue así, ¿no? Como que se puso más complicado, después cada vez más restricciones, ¿no? Me enfermé, fueron como varias cosas. Y claro, finalmente tuve que tomar la decisión de salir de esa relación y decir, puta, lo siento. O sea, hay una parte en mí que está a la defensiva. Mi sistema inmune, todo mi sistema de alerta, de protección, dice, ahí no. Y no tengo las ganas, porque también uno el sistema inmune lo puede desensibilizar. Hay técnicas para desensibilizar nuestro sistema inmune a ciertos estímulos. No tengo ganas. No quiero. No quiero eso. No quiero. Quiero hacerle caso a mi cuerpo. Mi cuerpo dice que eres un peligro. Ahí no. Ahora, debe sonar súper raro dejar a alguien y decirle, mírame, te estoy dejando porque mi cuerpo dice muy rico y todo, pero me puedes lastimar. Ahora, juré de guata que hasta ahí va a llegar el problema. Mi conflicto es con este hombre, no, la proximidad sí cerca, pero ni tanto. Y me pasa que como mucho tiempo después, o sea, si esto fue hace 2 años, un año después de eso, yo retomé otra relación que había quedado como en pausa 2019, esta relación, y la retomo como en 2021. Y yo dije, no la retomé de lleno, fue así como, veamos a ver qué onda, porque un día estábamos comiendo con este hombre, estábamos compartiendo, conversando, y no había nada así como ningún gesto más allá de la buena onda. Y cuando se va, creo que nos despedimos, yo me miro, y este brote de psoriasis, que a esta altura habían sido dos, ¿no? Como izquierda y derecha, estaba pero así activo. Entonces, claro, yo dije, no, ya. Mi cuerpo agarró una maña. Cada vez que alguien se me acerca, a mí se me activa este miedo de que si te involucras emocionalmente con esta persona te va a dañar. Entonces, mejor ahí nomás, ahí nomás. Y ahí ya, claro, lo tuve que trabajar más en serio, tuve que alinear mi sistema inmune, reconectar, darme cuenta que ese temor al abandono, al conflicto era un tema mío, que si lo ponía afuera, mi cuerpo siempre iba a estar como generando una zona de fricción, y que no quería en el futuro que cada vez que yo quisiera empezar cualquier tipo de contacto, mi cuerpo reaccionara con esa erupción, porque entonces no voy a poder vincularme con nadie, porque era además realmente molesto, o sea, como ponerse ropa, qué sé yo, justo en la zona donde, como cuando se hace como ese pliegue de lado, ¿cierto? Entonces se rompía, bien incómodo. Y tuve que trabajarlo, y fue así como ya, bueno, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque el cuerpo amorosamente nos muestra, el cuerpo amorosamente nos cuenta dónde está el conflicto, dónde está la herida, pero hay que hacer un trabajo que es individual, o sea, hay técnicas que son más dialogadas, como la biodecodificación, donde se pretende que el paciente se dé cuenta del conflicto y que al hecho de llevarlo a la conciencia, el conflicto ya no necesite representarse a través del síntoma o la enfermedad. Pero lo que proponemos desde la vereda de la sanación ancestral es más que hablar, porque a mí me encanta hablar, como sabrán, pero es más bien eh, movilizar la memoria, ¿no?
O sea, no es necesario todo este análisis, el análisis es previo, es como para tener las herramientas, ¿no? Es como cuando viene un técnico de algo y te arregla una cuestión en 2 segundos. Y uno dice, wow, ¿cómo lo hizo? El gaffeter, no sé, el eléctrico. Porque claro, para eso uno aprende, para eso uno estudia, para poder después arreglar ahí un circuito en breve y no enrollarse tanto. Con la sanación pasa algo parecido. Si nosotros sabemos que el conflicto es autoinmune y se está manifestando de esta manera, tengo que trabajar con el timo. Tengo que reconectar el timo con el corazón, tengo que reconectar el corazón con el plexo solar, tengo que integrar eso a nivel del sexto chakra, tengo que ordenar esa memoria, liberar, limpiar, decantar. Hay un montón de técnicas. Claro, el ejemplo que le estoy poniendo yo, no sé si podríamos encajarlo dentro de lo ancestral, porque era un problema puntual mío, aunque sí tiene que ver un poco con la historia familiar de infancia. Pero sí hay otros conflictos que sí tienen una carga ancestral, claramente. O sea, sobre todo, por ejemplo, como la artritis. La artritis tiene una, porque afecta a las articulaciones, los huesos, hay una inflamación, hay un conflicto de desvalorización importante. Entonces, hay algo ahí. No todas las enfermedades tienen un trasfondo ancestral, pero sí la mayoría, ¿ya? Y las que no tienen un trasfondo ancestral siempre tienen un conflicto de la integración de masculino y femenino, porque hay una tensión, porque hay un desbalance, porque hay un exceso de una cosa y un déficit de la otra. Y siempre que hablamos de masculino y femenino, igual estamos hablando de linaje masculino y femenino, porque la forma en que yo integro esa energía tiene mucho que ver con cómo me llegó la energía. Yo puedo decir, no, si yo tengo ningún problema con la energía femenina, pero tu útero, tu cuerpo, tu sangre, tus huesos, tu pelo va a decir otra cosa. Porque la mente quiere controlarlo todo y tiene un relato y un discurso y te dice, no, señor, no con eso. Pero en la práctica sí lo tienes. Entonces, no nos veamos la suerte entre gitanos. Quizás solo para redondear, ¿cierto? Les decía que está la barrera que separa acá, clavicularmente, que también pueden hacer el ejercicio de mover, aquí se les puedo mostrar de un lado para otro, ¿cierto? De adelante para atrás. Y a mí esta barrera me ha estado dando harto problema. De hecho, como que voy a hacer un truque con una chica que hace péndulo hebreo y le dije, ¿me podéis solo desbloquear las barreras del cuerpo para ver qué onda? Porque sentía que tenía como los hombros desgarrados. Hacia arriba. Oh. Si cuesta el movimiento, adelante, atrás. Por ejemplo, yo cuando hago esto, me duele la zona del sacro. Entonces, hay ahí una tensión. Si los subo y los bajo, no mayormente. Si me muevo de un lado a otro, me duele, tengo dolor, hay un conflicto acá. Entonces tengo que revisar esta zona porque necesito que mi corazón y mi garganta estén conectados, porque si no, mi garganta va a estar por acá, mi corazón no va a estar por ninguna parte, porque la energía sube, entonces ahí queda congestionado. Importante, para que podamos entender la dinámica de la energía, ¿no? ¿Qué hay en el quinto chakra? Que hay un perro. En el quinto chakra tenemos el encuentro con mi propia voz, la autoescucha, mi amorcito, la verdad, mi propia verdad. Cuando yo me apropio de mi propia verdad, me vuelvo súper sabia, me vuelvo elocuente, mi palabra tiene poder, hay una capacidad de convencimiento, más que de querer convencer, sino que transmite algo. Pero fíjense que hay una conexión entre el segundo chakra y el quinto, entonces si yo no estoy en paz con las emociones del segundo chakra, el quinto chakra va a ser más bien un discurso que puede ser muy bien armado, pero que en realidad no calienta a nadie, porque es esa energía del segundo chakra la que busca y salir. Yo creo que voy a dejar subidas, porque con esta cámara no lo logro, pero con el teléfono sí, algunas meditaciones para activar estos circuitos, ¿ya? Porque es súper importante que podamos visualizarlo en nosotros mismos antes que un paciente, por ejemplo. Ahora, yo sé que de las personas que han tomado este curso no necesariamente van a trabajar terapéuticamente con otros, porque sé que a veces uno aprende como más bien para entender, para saber, pero siempre es bueno tener herramientas, siempre es bueno saber cómo podemos armonizar estos circuitos de energía, cómo podemos activar o reactivar estos circuitos de energía, cómo sabemos si hay una congestión, un desequilibrio, ¿ya? Pero creo que esos ejercicios los tengo que dejar como en un apartado para poder, como son más cortitos, ¿no? Para poder verlo
o quizás lo pueda dejar solo en formato audio, no lo sé todavía, pero es importante que sepamos cómo trabajar. Mi amorcito, me está hinchando las pelotas, vaya a acostarse ya. Perdón, tengo un perro muy camote. Tengo 4 perros. Luego hay uno que es como, está ahí, así como, ay, me quiere, todos me odian. Y quiere acostarse donde está el otro perro. Pero el otro perro no se va a correr. Y me viene aquí a reclamar para que yo interceda, pero no lo voy a hacer, porque tiene que aprender a pelear sus propias batallas. No siempre va a estar la mamá para defender. Tema perros. Ahora, quinto chakra, ¿no? Tenemos garganta, tiroides, amígdalas, ATM, una articulación muy importante. Ahí se acumula mucha tensión, mucha rabia, mucho conflicto. Las cervicales también anatómicamente están en esta zona. Ojo que las vértebras cervicales son una zona de mucha ancestralidad. Hay un esquema, eso lo voy a hacer resumido porque creo que lo vamos a tener que trabajar también más a fondo, que plantea que en el agujero suboccipital, que este como hoyito que está acá atrás, que no se puede tocar, pero que está como adentro, en la zona occipital del cerebro, están las memorias de nuestra gestación y de nuestro nacimiento. Entonces, si yo tuviera que trabajar con las memorias de gestación o un nacimiento traumático de alguien, yo trabajo directamente desde esa zona. ¿Cómo lo hacemos? Eso es un misterio que vamos a resolver en los próximos capítulos. Ya, pero la información está ahí. Si yo tuviera que trabajar con la herencia de mi papá o mi mamá, trabajo desde C1. C1 no se siente, está como dentro del cráneo, pero es como grande. Y las vértebras tienen una apófisis. Entonces, izquierda-derecha, mamá derecha, papá izquierdo. Entonces, puedo sacar la información desde ahí. C2, la información de los abuelos, abuelo, linaje masculino y femenino. Y C3, información de los bisabuelos. Entonces, es como... Pero en el cuerpo todo se triangula, entonces está C1, C2, C3, se trabaja con unas dorsales, con unas lumbares, y hay unas técnicas que son un poquito más elaboradas, pero que son bonitas. Yo puedo ir ahí, trabajar directamente, lo necesito. Hay muchas zonas en el cuerpo donde está representado el papá, la mamá, los abuelos, lo masculino, lo femenino. Uno tiene que saber accesar, son los puntos de acceso. ¿A qué voy a ir a andar buscando información en cualquier lado si la información está aquí? ¿Ya? Muy importante también al quinto chakra, lo que pasa con pulmón, las emociones, ¿cierto? Ahí, tristeza, la melancolía, también las alergias que tienen. La piel tiene un componente que es curioso, que tiene como colágeno, redes de colágeno, es como el primer chakra, pero también es una zona de intercambio, donde transpiro, donde sudo. Entonces, quinto chakra, tiene como esas dos, como una doble militancia. Me dan un segundito, corazón, córtela. Que ese ahí no moleste más, por favor. Entonces, la piel tiene esta doble militancia, pero también la piel como órgano excretor. Y en ese sentido, pulmón y intestino grueso tienen una alianza desde el enfoque de la medicina china, es un solo órgano. Entonces, también cuando la piel, por ejemplo, se pone gruesa, cuando sudo, cuando huelo mal, cuando hay un problema como de glándulas, cuando hay un exceso de esto, de lo otro, cuando hay grasa, cuando hay grano, hay un tema con algo que no estoy sacando de mi cuerpo. Hay que depurar. También como pulmón, intestino grueso, es muy importante ese circuito. Algo que estoy reteniendo, que no es algo bueno para mí, porque si el intestino grueso retiene algo, significa que me estoy intoxicando. Y eso se puede manifestar a nivel de piel. Es súper importante. Ahora, ¿qué más es importante? Bueno, todo lo que pasa de aquí para arriba lo vamos a dejar en un apartado. La próxima semana vamos a hablar, bueno, de los problemas a la vista y de los problemas cerebrales. Ya hay mucho tumor, hay mucha demencia, hay mucho síndrome, qué sé yo, el Alzheimer, el Parkinson, problemas en alguna zona. Vamos a trabajar específicamente lo que es cerebro. Es un tema en sí mismo muy grande y que en términos de ancestralidad lo solemos asociar a dos cosas en particular. Los problemas psiquiátricos mentales, a la línea de los bisabuelos, o sea, hay que trabajar cosas. Y también lo asociamos al tema de la espiritualidad, como que acá se guarda nuestro propósito, el propósito de mi alma está guardado en el séptimo chakra, entonces a veces se genera ahí como un cortocircuito, como que se disocia una cosa de otra. Entonces,
la frecuencia espiritual es muy alta y genera un desbalance. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. Hay casos documentados, ¿cierto?, donde uno dice, a ver, esta persona vivió 40 años, una vida súper común, comiendo carne, tomando Coca-Cola, fumando, sin mucha sacralidad, una persona tranquila. Pero a los 40 le bajó la mística, se empezó a depurar, tomó unos cursos, empezó a honrar su femenino, se inició en tal cosa, y hubo de repente un tema como, voy a leer esto después, hay como una alta vibración en muy poco tiempo, ¿se entiende? Entonces es como una alta vibración, como que durante 40 años estuviste así, y luego fue como, ¿qué es lo que pasa? Que como en las casas, esto en la casa cuando uno tiene un alza de voltaje, el interruptor se baja, como un mecanismo de protección. Entonces, es tan fuerte esta inyección de energía, es tan fuerte este movimiento de conciencia que el cerebro se protege, porque es como que se quema, porque lo está llevando de 0 a 1000 en muy poco tiempo. Y tenido toda una vida y ahora, justo ahora, se te ocurre este movimiento de conciencia. Entonces se hace un tumor como una forma de protección, por ejemplo. Entonces, claro, es grave porque los tumores se alojan en zonas donde hay mucho compromiso, ¿no? Cerebral, mecanismos, cosas. Y tienen un súper mal pronóstico porque lamentablemente la persona no puede deshacer su toma de conciencia. Ahora, no significa que no se pueda trabajar, sí se puede trabajar, porque claramente se puede calibrar el cuerpo con esta nueva frecuencia, con esta nueva vibración, se puede desarmar, uno puede trabajar con distintas técnicas para desarmar un tumor, para retirar una información, se puede, ¿ya? Pero hay que saber qué es lo que hay detrás. Y ya, claro, todo lo que es como de aquí para arriba, son conflictos que tienen, hay un componente espiritual, sí o no. Sí o sí, perdón. Y cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de nosotros mismos, porque el gran conflicto de los sistemas familiares es que cargamos con un montón de identidades, con un montón de situaciones, ¿no? Como segunda piel, que no tienen que ver con el propósito de mi alma. Entonces, ahí viene como este choque entre esta información que está como mapeada en mí de lo que tengo que ser, de lo que no tengo que ser, y mi espíritu que por otro lado está reclamando su lugar, porque yo no vine a ser la mala copia de un ancestro, vine a realizar mi propia vocación, mi propia misión, mi propio ser. Es muy importante, ¿ya? Ahora, respecto de lo que me dejó acá Maricel, dice que tiene un problema en la espalda alta, ¿no? Que la zona de la barrera clavicular, ¿pudiera haber ahí un conflicto? Sí, perfectamente, habría que revisar las cervicales, o más que las cervicales, ya estamos ahí como en la zona torácica. Hay harto que se puede hacer, porque además la espalda tiene que ver con la ancestralidad también, con el linaje masculino, para atrás, no tiene pesa, puede haber un deber ser, importante. Y el cuello, ¿no? Es como la zona torácica, muy carga ancestral en la zona del corazón, además, está ahí como mucho impacto. Y el tema del bruxismo es interesante porque el bruxismo es una respuesta muy, muy animal, muy reptil, como de, porque acá además está el tallo cerebral, entonces como toda una relación, como bien heavy lo que pasa en el bruxismo. Yo también padezco bruxismo, lo he trabajado harto y siento que estoy mucho mejor a lo largo del tiempo, porque ya me desgasté todos los dientes, me aburrí de usar esas placas, la primera vez que usé placas fue hermoso, fue como que mi cara fuera otra, de hecho me cambió la forma de la cara, porque tenía como 20 años y empecé a usar la placa y mi cara tenía como un músculo y me cambió completamente. Y me gusta mucho el cambio, no sé, pero en esa época fue como, wow, esta es una cara relajada, gracias Dios, que fue hermoso. Pero tiene que ver mucho con el miedo, ¿no? Con el miedo, con la rabia, con la protección, con algo que me remuerde. Puede ser un autorreproche incluso, como cosas que me reprocho yo a mí misma porque no enfrento, porque no digo, están ahí como atoradas. Está en una zona de mucha información. Acá también hay un chakra secundario del quinto chakra. Entonces, se pueden hacer varias cosas interesantes, incluso hay tensión sexual aquí a veces. En mi caso particularmente puede haber mucha tensión sexual porque ya comprenderán que con toda esta cosa de la psoriasis como que mi vida sexual se fue un poco a la mierda porque
estado ahí como en autoanálisis, pero puede haber tensión sexual porque también hay un reflejo acá de la zona del segundo chakra, entonces puede haber ahí como un conflicto. Eso es lo que les voy a compartir hoy día. La próxima semana vamos a ver, bueno, ya la próxima semana vamos a estar en el mes de septiembre, nos quedan 2 meses, nos quedan 8 clases, así que con eso nos ordenamos. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con las demencias, problemas sexo chakra, séptimo chakra, como en detalle, ya porque ahora les hago como un recorrido rápido, pero todo lo que tiene que ver con esta zona es complejo y es muy habitual, así como me extendí un poco más en el tema del autoinmune, ¿no? El sistema inmune de las enfermedades autoinmunes, todo lo que tiene que ver con el séptimo chakra o con lo mental, con lo cerebral, con lo neuronal, ¿no es cierto? Son situaciones complejas, muy complejas. Y que, claro, hay una historia ahí. Hay una historia detrás de la bipolaridad, hay una historia detrás de la esquizofrenia, hay una historia detrás de la epilepsia, hay una historia detrás del Parkinson, detrás del Alzheimer, o sea, y estoy nombrando como las principales, pero hay muchas historias relacionadas con ellas. Y creo que hasta ahí lo voy a dejar, para que no se me olvide después dejar de grabar. Cualquier duda, consulta, me pueden ubicar por correo. Cuando les mande la clase, me responden ahí mismo el correo y les mando la información que les falta.